Y en el Banco Central, la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy es pequeñita y está en una institución completamente politizada como es el ICD, la clase media hace esfuerzos enormes por enviar a sus hijos a escuelas privadas. El 100% de los recursos del INA vienen de las planillas de las empresas. Las empresas aportan ese dinero para que el INA forme a la gente de acuerdo a sus necesidades. Usted va a la municipalidad a pedir un permiso de construcción o remodelación y lo primero que le piden es el uso de suelo. Porque usted me va a pedir a mí el uso de suelo si usted es el que otorga el uso de suelo. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Bueno, bienvenido Nelly a esta iniciativa de Jóvenes por Costa Rica. No hay duda de que Costa Rica vive uno de los momentos más inseguros de su historia. Sí. En 2010, los homicidios relacionados al crimen organizado no llegaban al 10%. Hoy superan el 70%. Así es. Enfocándonos en lo que le concerniría mucho a usted como presidente y centrándonos en el Poder Ejecutivo, ¿cuáles serían sus planes para enfrentarse a la crisis de violencia homicida que enfrenta el país? Bueno, primero agradecerle a la Fundación el espacio, me parece que esto es muy importante. El tema de la inseguridad, de hecho, es el eje principal de nuestro plan de gobierno y tenemos medidas de corto plazo, pero las más importantes son de mediano y largo plazo. En primer lugar, me van a disculpar la letra, es muy fea, pero en primer lugar viene un decreto de emergencia, que esto nos va a permitir destinar recursos al combate al narcotráfico. Tenemos recursos identificados. Se tomó una decisión hace años de destinar $300 millones para comprar un paquete accionario en la Corporación Andina de Fomento, cosa que nos pareció que es un error. Usted no necesita ser dueño del banco para que el banco le preste plata, y por otro lado, $300 millones teniendo una crisis como la que tenemos es un desperdicio. Y entonces vamos a firmar el decreto de emergencia y vamos a enviar inmediatamente un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa para destinar esos recursos, $60 millones, para qué bonita la M. Para empezar a combatir esto. ¿Qué queremos hacer? Dotar rápidamente de equipo a las policías, a todas las policías, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Policía Migratoria, Turística, incluso al OIJ y a la Fiscalía. Armamento, equipo de radiocomunicación, uniformes, todo lo que necesitan para poder desarrollar su trabajo. Incluso hay dinero presupuestado en nuestro plan para reparación de vehículos del Ministerio de Seguridad Pública, que más o menos 2/3 partes de esos vehículos están hoy parqueados por falta de mantenimiento. Lo que queremos es sacar a los policías a la calle inmediatamente, empezando el gobierno, para hacer patrullajes, para que haya más presencia policial. Hoy tenemos policías que están acuartelados, básicamente porque no tienen las condiciones para hacer ese trabajo. Sin embargo, nosotros no concebimos la lucha contra el narcotráfico como una lucha de superhéroes contra villanos agarrándose a balazos en las calles, que ese ha sido el enfoque tradicional, la guerra contra las drogas. Nosotros no creemos en la guerra contra las drogas. México la declaró hace más de 25 años y lo que tienen son 70,000 muertos. Estados Unidos está en guerra contra las drogas desde los años 70, no han logrado erradicar absolutamente nada. Para nosotros es un asunto de narcoeconomía. Entonces, tenemos que atacar
las finanzas de los grupos del crimen organizado. Finanzas de los grupos del crimen organizado. ¿Y cómo? Bueno, aquí esto implica una reforma legal. Vamos a sacar a la unidad de inteligencia financiera que hoy está en el Instituto de Control de Drogas, la vamos a trasladar al Banco Central, que es algo que hemos observado que es de las mejores prácticas que tienen otros países. Y en el Banco Central, la unidad de inteligencia financiera, que hoy es pequeñita y está en una institución completamente politizada como es el ICD, en el Banco Central va a tener acceso a la información de las superintendencias financieras, a la información que genera el Banco Central, y entonces con mejores recursos y con la adopción de tecnología e inteligencia artificial van a poder empezar a hacer análisis, minería de datos, análisis de los millones de transacciones que se dan en el país todos los días para poder empezar a detectar patrones que nos dicen, bueno, aquí hay algo extraño, ¿verdad? Hoy en día el enfoque ha sido, hasta ahora, extinción de dominio, lo cual quiere decir quitarle a la gente la propiedad sin haber demostrado su culpabilidad. Y lo otro es formularios de conozca a su cliente. Todo eso es necesario, pero ¿cuántos narcos ha visto uno haciendo fila en un banco para llenar un formulario de conozca a su cliente? Al final de cuentas, esas son medidas que atacan a la generalidad y no a lo específico, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que estamos planteando es que las medidas sean específicamente para atacar las finanzas, la capacidad de ellos de generar ganancias. Si no entendemos que lo que tenemos es un problema de narcoeconomía, vean, me van a perdonar la letra. Tengo no sé cuántos años de no escribir una pizarra. Tenemos un problema de narcoeconomía o economía criminal. Tenemos que entender que son negocios, que son corporaciones, que están en un negocio sucio, pero que al final de cuentas funcionan como cualquier otra empresa. Están en el negocio para generar las ganancias. Y Costa Rica es un país donde es muy fácil generar esas ganancias. Y entonces, si atacamos la capacidad de ellos de generar utilidades, van a buscar otro país para irse. Se han venido a Costa Rica porque nuestra policía es muy débil, nuestras fronteras son muy porosas, van a la cárcel y nada les pasa, siguen manejando el negocio desde la cárcel, de manera que el cambio de estrategia es fundamental. Todo el mundo entiende que son necesarios más policías. Nosotros tenemos el planteamiento de 10,000 policías más, pero esto no se trata solo de un tema policial, es un tema de cambiar el enfoque para poder efectivamente combatir a estos grupos. Usted conoce bien el país, usted ha estado de gira, usted sabe que la realidad mínimo de su generación versus la nuestra ha ido cambiando. Totalmente. Costa Rica ha sido un país donde la gente se conoce, ha sido un país seguro, con una clase media fuerte. Hoy Costa Rica se encuentra empatado con Guatemala por el segundo país de Centroamérica con más homicidios por 100,000 habitantes. Los jóvenes hoy en día les da miedo salirse de su burbuja social. Ya uno ve que la gente se mezcla menos entre distintas realidades sociales. Así es. Eso aumenta todo lo que es el resentimiento social, la ignorancia y la indiferencia. Don Eli, ¿cuál es su propuesta para que los jóvenes costarricenses conserven esa identidad de unidad y vuelvan a convivir y mezclarse entre sí sin miedo, tanto en espacios públicos como en terceros espacios de la vida urbana? Este es un problema que no se resuelve en el corto plazo. Sin embargo, se pueden tomar medidas en el corto plazo. ¿Por qué digo que no se resuelve en el corto plazo? A mí me tocó, por trabajo, trasladarme a vivir en Estados Unidos con mis hijas pequeñitas, y ellas, la mayor hizo primero y segundo grado, creo, en Estados Unidos, la menor hizo kinder, y a mí me tocó ver cómo las escuelas públicas eran ese gran integrador entre diferentes estratos sociales. La educación pública en Costa Rica, que en el pasado fue eso, ¿verdad? En el pasado, hablando hace 50, 60 años, prácticamente todo el mundo iba a las escuelas públicas. Al deteriorarse el sistema educativo, dejó de ser atractivo ya no para la clase alta,
que siempre tuvo los colegios privados, sino que ya la clase media hace esfuerzos enormes por enviar a sus hijos a escuelas privadas y se pierde por completo ese contacto. Y entonces esto no se resuelve si no resolvemos el problema del sistema educativo, donde nosotros estamos planteando una serie de reformas profundas que no son fáciles, y por eso estamos planteando que el día 1 del gobierno vamos a convocar a un diálogo nacional sobre educación con 100 días de plazo, para al día 100 tener un pacto nacional por la educación donde hayan participado sindicatos, universidades, sector privado, otros actores políticos de otros partidos, porque necesitamos una política nacional, una política que pueda, primero, llevarse a cabo sin que se vaya todo el mundo a huelga, y segundo, que pueda continuarse en siguientes gobiernos. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de una transformación profunda del currículum educativo, donde tenemos que observar ciertos principios. Primero, el fortalecimiento de las habilidades básicas. Hoy los jóvenes pasan a sexto grado, incluso hasta 9º año, no saben leer bien, no saben escribir bien, no saben hacer operaciones aritméticas básicas, ¿verdad? Entonces, las habilidades básicas es lo más básico, hay que fortalecerlas. Las habilidades digitales. La capacidad de investigación y generación de criterio propio, es decir, el pensamiento crítico. Lo que hoy un profesor enseña en un aula, probablemente en 5 años ya va a estar obsoleto. Y entonces la persona joven necesita, no que le digan cuál es el estado del arte, lo más avanzado del conocimiento. Lo que necesita es que le enseñen a investigar, a distinguir una fuente confiable de una fuente chatarra, etc. Después, la educación tiene que ser pertinente y relevante para las necesidades del entorno. No es lo mismo educar en Upala que educar en el centro de Tibás. Son necesidades completamente diferentes. Entonces, los colegios tienen que tener un cierto margen de libertad para poder adaptar la oferta a las necesidades del entorno, pero necesidades del entorno no es solo la diferencia geográfica, ¿verdad? Necesidades del entorno es que reconozcamos que estamos en el siglo XXI y que entonces hay que darle a los jóvenes las herramientas para desempeñarse bien en ese siglo XXI, porque todavía seguimos enseñando como me enseñaron a mí en los años 70 en la escuela, ¿verdad? Y déjame ver, porque me falta el fortalecimiento de la educación técnica. Creemos que aspiramos a que el 50% de los jóvenes lleguen a graduarse del sistema de educación técnica. Hoy el porcentaje debe andar por el orden del 10%. ¿Por qué? Porque los jóvenes que salen del técnico encuentran trabajo mucho más fácil. Y eso les permite, ya sea trabajar para ganarse la vida o trabajar para pagarse los estudios superiores. La educación académica, por supuesto, es importantísima, pero tenemos que darle más opciones a los jóvenes de que puedan salir de la escuela, o del colegio, perdón, con los conocimientos relevantes, pero además hacer que los jóvenes se quieran quedar en las aulas. Porque cuando la educación no es pertinente, la educación no es relevante, es muy fácil tentar a un joven con sálgase del colegio, párese en aquella esquina, avíseme cuando entra la policía y con eso se va a ganar 50,000 pesos al día, ¿verdad? O si no, párese en la otra esquina, yo le voy a dar a usted unas bolsitas con polvito blanco y por cada una que venda se gana 1,000 pesos. Y pueden vender 50, 60 al día también, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer que la educación le abra los ojos al estudiante para que diga, me quiero quedar acá porque esto me ofrece un buen futuro. Hoy el sistema educativo no lo está haciendo. Volviendo al inicio de la pregunta, si nosotros rescatamos el sistema educativo costarricense, si nosotros hacemos que sea, que haya una educación de calidad, y de hecho estamos planteando que la evaluación o crear un sistema de evaluación externo e independiente al Ministerio de Educación, para que evalúe no solo el desempeño de los estudiantes o el progreso de los estudiantes, sino también el desempeño de los educadores. Porque lo que no se mide no progresa. Porque no podemos pedirle al costarricense el esfuerzo de invertir más en educación, que hay que hacerlo,
si no le vamos a rendir cuentas de cómo se está invirtiendo y sobre todo de cuáles son los resultados de esa inversión, que ha sido el error que se ha cometido históricamente en Costa Rica. Se ha invertido sin un norte, sin una meta clara. Si nosotros hacemos que el sistema educativo vuelva a ser de calidad, eso va a hacer que sea atractivo para las clases medias, para las clases altas, como lo es en Europa, como lo es en Estados Unidos, como lo es en cualquier otro país con un buen sistema de educación, y eso va a promover esa integración entre las diferentes clases sociales. Estudiar, graduarse y no conseguir un empleo relacionado a su área pese a que estudió y se graduó por falta de experiencia y otros requisitos. ¿Cómo planea usted dentro de su plan de gobierno conectar al MEP, INA, universidades y empresas para llenar ese vacío dentro del mercado laboral y que los jóvenes puedan transicionar rápidamente hacia un empleo? Hoy tenemos el problema del abandono de las aulas, ¿verdad? Y se nos está graduando de quinto año un porcentaje muy pequeño. No sé la cifra exacta, pero yo había hecho un estudio hace como unos 6, 7 años y andaba por el orden del 30-35% de los niños que empiezan primer grado se gradúan de undécimo 11 años después. Y eso es una tragedia para un país, ¿verdad? Casi el 70% deja las aulas. Deja las aulas o se toma más años en graduarse, pero al final de cuentas no llegamos al 40% de graduación. Estamos planteando en nuestro plan de gobierno un programa de capacitación para la empleabilidad, de reconversión productiva, de formación para jóvenes que no se graduaron del colegio, pero que necesitan tener acceso a un buen empleo, ¿verdad? Y entonces, el INA está sentado en este momento sobre más de $400 millones. Tengo que decir, no por culpa del INA. Regla fiscal más pandemia y las dos juntas que le han impedido utilizar ese dinero. Entonces me van a decir, suave, pero usted ha sido fiscalmente conservador, ¿por qué el INA sí puede gastar esta plata? Por una muy sencilla razón. El 100% de los recursos del INA vienen de las planillas de las empresas. Las empresas aportan ese dinero para que el INA forme a la gente de acuerdo a sus necesidades, pero no se hace. No solo la plata está guardada, sino que históricamente el INA, por las rigideces de su ley, sigue al día de hoy ofreciendo cursos de artesanías estilo country. Hasta hace poco tiempo había cursos de empanadas de chiverre para Semana Santa, ¿verdad? Ahora no recuerdo el nombre del barrio, pero andábamos en una gira en Santa Cruz y recorrimos un barrio, digamos, de gente de muy escasos recursos. Y yo vi en 2 cuadras 8 ventanitas, 8 garajes donde había el anuncio se vende repostería. Las 8 señoras vendían exactamente las mismas reposterías porque habían recibido exactamente el mismo curso de INA. Pero ¿de qué mercado tiene una señora cuando hay 8 puestos exactamente iguales en 2 cuadras? Cada una tiene 50 metros, a lo sumo le va a vender a 3 casas o 4, ¿verdad? Y entonces el INA ha ofrecido los cursos que sus formadores en planilla pueden ofrecer, no los cursos que el sector privado, el sector productivo demanda. Si la plata viene completamente de los aportes de las empresas, ¿por qué no pueden las empresas definir, bueno, esto es lo que necesitamos? Insisto, la educación tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuada a las necesidades del tiempo que nos tocó vivir. Y dentro de esa propuesta que tenemos, ¿verdad?, que es para iniciar desde recién entrado el gobierno con un plan, digamos, de emergencia para poder darles a los jóvenes que no están en las aulas, los ninis, dicen, a mí me parece que el término es ofensivo, pero bueno, las personas que no están estudiando y no han podido conseguir trabajo o tienen un trabajo digamos, de muy poca proyección a futuro, que se puedan capacitar, porque hay empresas que están contratando y puede ser que con una formación de 6 meses usted, o con una certificación de estas que ahora se sacan por internet, lo cual se puede hacer con alianzas público-privadas, con empresas
que ofrecen este tipo de cursos, que podamos llegarle a decenas de miles de jóvenes y puedan tener esa opción. De acuerdo con Bloomberg, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, pero vemos en el último estado de la nación que la informalidad llega al 38% de las personas ocupadas. Eso significa que ese salario mínimo no aplica a más de un tercio de la población. Así es. ¿Qué planea hacer usted para combatir la informalidad y que la brecha entre los ingresos reales de la gente y ese salario mínimo se cierre? O sea, la primera es esta formación de la que veníamos hablando, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el problema del salario mínimo tan alto? El problema es que una persona joven con poca experiencia, su productividad es inferior al monto del salario que le tienen que pagar. Y entonces las empresas están dejando de contratar jóvenes porque dicen, me sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, formar a los jóvenes y en general las personas desempleadas, no solo los jóvenes, darles herramientas para que puedan acceder a trabajos donde se requieren ciertas destrezas técnicas, donde su productividad va a ser mayor y que se justifique el salario que se les paga. La otra cosa que hay que hacer es cambiar por completo el enfoque de cómo se formaliza la gente. En Costa Rica tenemos el enfoque del garrote. Usted es informal, por cualquier motivo a usted se le ocurre ir a formalizarse, se inscribe en Hacienda, se inscribe en la caja, inmediatamente arranca una investigación. Y resulta que si Ignacio hace 3 años vendió servicios profesionales pero no los reportó, ahí le vienen con la multa, los intereses, las cargas que dejó de pagar, etc. Entonces hay un desincentivo a formalizarse. Si a usted lo criminalizan desde el momento en que entra, ¿verdad? Hay un enorme desincentivo. La gente dice, no, mejor ni me aparezco en la caja porque me van a caer con algo, o en Hacienda. Y por otro lado, los costos de la seguridad social y los impuestos en Costa Rica son muy altos para la formalidad. O sea, el costo de formalizarse es elevado. Y entonces hay soluciones que se pueden dar, algunas, por ejemplo, una ley que ya se aprobó, y tengo que dar el mérito, la ley la propuso Jonathan Acuña del Frente Amplio, para que las pymes en sus primeros 5 años paguen, bueno, los primeros 3 años que no paguen impuesto de renta, y en los siguientes años van a tener exoneraciones del 75%, del 50%. Yo me leo esa ley y digo, el objetivo está muy bien, pero tiene un defecto. Dice que para las pymes inscritas como sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, me siento con Jonathan y le digo, Jonathan, ¿cuál es la intención de esto? Me dice, ayudar a las empresas, a las pymes, a superar el llamado Valle de la Muerte, que es que en los primeros 5 años de operación, más del 90% de las pymes mueren. Y le digo yo, ok, ¿y por qué sociedades anónimas? Y me dice, porque, no sé, se registra. De acuerdo a los datos del MEIC, más del 85% de las pymes son personas individuales que tienen un negocio, o sea, lo que Hacienda viene llamando persona física con actividad lucrativa. La señora que está vendiendo esas reposterías no se constituyó como sociedad anónima. Es una señora que vende y tiene actividad económica. ¿Sabe que se me olvidó por dónde iba? O sea, son personas físicas al final, son personas a las que físicas, no cubre. Que no hubiera cubierto la ley. Y entonces le hago la observación a Jonathan y me dice, él y usted tiene razón. Y como la idea es suya, presente usted la moción para corregir el proyecto de ley y yo le pido a los compañeros de las demás bancadas que apoyen su moción. Y efectivamente así lo hicimos. La moción se aprobó, la ley se aprobó. Y es una ley mucho mejor porque hubo ese diálogo. Y vea lo que le estoy diciendo, Frente Amplio y Liberal Progresista. En la Asamblea nos ven como que si fuéramos polos opuestos. Y en muchas cosas tenemos diferencias, en otras no, ¿verdad? Pero cuando hay capacidad de diálogo, se pueden lograr cosas muy buenas. ¿Por qué traigo yo esta colación?
se le está ayudando a las pymes a que de no pagar impuestos durante 3 años, después van a pagar el 25% de lo que les tocaría y después el 50% y ya al 6º año entran a pagar la totalidad. Bueno, hay que hacer algo similar con las cargas sociales, porque hoy las cargas sociales, sobre todo si usted se inscribe en la caja como persona física, no como asalariado, sino como independiente, le pueden llegar a cobrar hasta un 18, 19, casi un 20% adicional a la renta, ¿verdad? Mientras que al trabajador asalariado le cobran alrededor de un 10%, 10 punto algo, ¿verdad? Y eso hace que emprender, y eso hace que para el joven lanzar un negocio o lanzar una carrera como profesional liberal sea muy complicado. O sea, ya de entrada usted tiene que pagar 20% para la caja, 19%, ¿verdad? Y dependiendo de su nivel de ventas puede llegar hasta pagar un 25% de sus utilidades, ¿verdad? Se vuelve muy complicado. Este tema generalmente es algo que a la Fundación Jóvenes por Costa Rica le interesa mucho, el tema de emprendedurismo. Y más bien nos gustaría entender, ojalá lo pueda hacer en la pizarra, de cómo usted visualizaría el emprendimiento, qué trámites deberían ser necesarios, cuáles no deberían ser necesarios y cómo debería ser ese emprender para los jóvenes costarricenses. Nuestro plan de gobierno tiene 3 ejes principales que son transversales. Y hablamos ya un poco del tema de seguridad. El primer eje es el de la seguridad. Los ejes 2 y 3 tienen que ver precisamente con fomentar el emprendedurismo. Entonces, vamos para acá. El eje número 2 del plan de gobierno es el golpe a la tramitomanía. Bueno, y aquí hay una serie de medidas, empezando por la digitalización de todos los trámites que pueden hacer los ciudadanos frente al gobierno de Costa Rica. Empezando con 30 que ya tenemos identificados, que tienen que ver con registros sanitarios, con permisos de operación, permisos de construcción, etc. 30 que tenemos identificados que no están 100% digitalizados, que los vamos a digitalizar en los primeros 100 días del gobierno. Pero no se trata de digitalizar el enredo burocrático que tenemos hoy. En esos 30 trámites ya tenemos identificados cuáles son los requisitos ridículos que se piden. Por ejemplo, un trámite de construcción. Usted va a la municipalidad a pedir un permiso de construcción o remodelación y lo primero que le piden es el uso de suelo. Porque usted me va a pedir a mí el uso de suelo si usted es el que otorga el uso de suelo. Yo traigo los planos constructivos de mi casa. Mi casa está ubicada en X lugar en este municipio. Usted tiene en la pantalla, usted me puede decir que es zona de alta densidad, de baja densidad. No me pida a mí ese uso de suelo, ¿verdad? Entonces, primero, simplificar, eliminar los requisitos ridículos y segundo, digitalizarlos, ¿verdad? Al digitalizar tiene varias ventajas. La primera es, se elimina ese cara a cara, que es donde el funcionario o la persona tienen el incentivo a decir, mira, si me regalas una cajita de whisky, te acelero el trámite. O, mira, ¿qué puedo hacer para que me lo hagas más rápido? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Eliminamos ese cara a cara, los requisitos están en internet, usted sube los requisitos y se acabó la discrecionalidad. Hasta puede ser inteligencia artificial la que revise si cumplió los requisitos, permiso otorgado. Eso se hace, digitalización, ¿verdad? Y tengo que decir que esto lo hemos venido trabajando con expertos de Estonia. Estonia es el país con el gobierno más digitalizado del mundo, ¿verdad? Entonces, la digitalización también se aplica con un principio que es el de una sola vez. Y una sola vez quiere decir que si usted va a hacer un trámite de construcción y tiene que ir al Ministerio de Salud, a la IA, al INBU, a la municipalidad,
La primera vez que le pidieron la cédula, su cédula ya quedó subida en el sistema. Ya no le pueden volver a pedir la cédula en los demás lugares. Pero además, lo que emite la institución no se lo pueden pedir a usted. La institución lo tiene que aportar porque ellos son los que lo tienen. Entonces, el principio de una sola vez. Con esto, lo que pretendemos lograr es que usted pueda inscribir su negocio en 24 horas. Inscribir. Vea, espero que no me elijan por la letra. Inscribir negocio en 24 horas. Y esto implica un cambio también de la forma en que se dan los permisos. Declaración jurada, usted sube los requisitos. En su declaración jurada usted va a decir, cumplo con todos los requisitos. Y entonces en 24 horas usted tiene su permiso. Después vendrá una inspección. Y si en la inspección detectan que usted mintió en su declaración jurada, habrá sanciones. Multas, cierres, lo que corresponda. Pero hoy lo que pasa es exactamente al revés. Usted tiene que demostrar en el papel que todo está perfecto. Yo estuve en el negocio de la construcción. Usted tiene que presentar planos que puede utilizar un ingeniero para graduarse de un doctorado en Harvard, ¿verdad? Los planos tienen que ser perfectos. Y usted empieza a construir y nunca llega el inspector. Y si usted la columna la hizo con varilla más angosta de la que decían los planos, nadie se da cuenta, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el enfoque. Entonces, inscribir el negocio en 24 horas, queremos ver a 1 millón de costarricenses emprendiendo. El otro eje es el del golpe al costo de la vida. Golpe al costo de la vida. Ahí ya se me fue todo el tiempo. Costo de vida. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero esto no es controlar la inflación está controlada. Aquí lo que hay que hacer es tomar medidas para disminuir el costo de algunas cosas. Por ejemplo, los agroquímicos. Inscribir un agroquímico en Costa Rica, un fertilizante, un pesticida, etcétera, puede tomar hasta 20 años. ¿A quién se le traslada el costo de esos 20 años de trámites? Bueno, en primera instancia al agricultor, pero el agricultor lo tiene que trasladar al consumidor. Simplifiquemos ese trámite, homologuemos. Si ya está inscrito en países con agencias sanitarias respetables, ¿verdad? Con criterios de primer mundo, homologuemos esa inscripción. Le abaratamos el proceso productivo al productor, podemos disminuir los precios, no controlar que no crezcan más, disminuir los precios de los artículos. Lo mismo pasa con medicamentos. El registro de medicamentos en Costa Rica es más complicado que en Europa, pero en Europa hay 450 millones de consumidores, en Costa Rica hay 5. Cuando usted diluye esos costos entre 5 millones de personas, eso hace que las medicinas en Costa Rica sean más caras. Pero también impuestos, que tal vez no tenga tanto que ver con emprendimiento y producción, pero la vivienda por debajo de 750,000 colones al mes, por ahí de 750,000 colones al mes, estamos planteando reducir el IVA del 13 al 4%, porque es uno de los elementos que más encarece la vida y lo que más le dificulta a la persona alquilar, ¿verdad? Independizarse, alquilar. Y lo otro es que para la vivienda, ahora no me acuerdo las cifras, si dije 750,000 colones no estoy seguro. Para la vivienda de menos de alrededor de 75 millones de colones, eliminar el impuesto de traspaso. De una vez más, es facilitarle a la gente y sobre todo facilitarle a los jóvenes la posibilidad de soñar con llegar a adquirir su casa. También hay otros programas de acceso al crédito, etcétera, para los jóvenes y para las madres jefas de familia, etcétera. Pero bueno, el golpe al costo de la vida es un eje que indirectamente ayuda en facilitar la creación de negocios porque disminuye los costos de producción en el país. Entonces, cuando usted suma la simplificación de trámites, la digitalización, y poder inscribir un negocio en 24 horas, con ese golpe al costo de la vida, estamos generando las condiciones para que la economía, eso que llaman régimen definitivo,
que es donde las empresas y las personas pagan todos los impuestos, tienen los trámites más complicados, a diferencia de zona franca, para que esa economía pueda crecer a un ritmo mayor, generar oportunidades para todos los costarricenses. Por supuesto que de la mano de los cambios que hay que hacer en educación para que esas oportunidades sean reales. Gracias a Jóvenes por Costa Rica por este espacio y gracias a Don Eli por darnos el masterclass en tantas diferentes áreas. Estamos muy agradecidos que haya podido venir y le deseamos la mejor de las suertes, de verdad. Muchas gracias, Ignacio. Mi agradecimiento también a Jóvenes por Costa Rica, no solo por darme el espacio, sino por esta iniciativa que me parece muy valiosa. El agradecimiento a todos los jóvenes que se quedaron para ver este video. Espero que les hayan gustado mis explicaciones. Los invito a ver también nuestra propuesta completa en plan.liberal.cr, donde tenemos una aplicación interactiva donde ustedes pueden bajar el plan completo o pueden verlo por capítulos o pueden buscar por keywords, incluso pueden buscar por medidas para tomar en los primeros 100 días, medidas para el primer año, medidas para los 4 años. O sea, pueden jugar con eso y ver lo que a ustedes les interesa. Así que, de nuevo, el agradecimiento, mis felicitaciones por esta iniciativa y los espero el 1 de febrero. Naranja con la paloma blanca. Sí, Don Eli.